Alil ha dejado a Esla muda con su último gesto. Pero ojo, que aquí hay más de lo que parece. ¿De verdad, os imagináis la escena? Esla, la que siempre tiene todo bajo control, se queda sin palabras. Y todo por algo que ha hecho Alil. No os voy a mentir, yo he alucinado cuando me he enterado. Pensaba que ya lo habíamos visto todo con esta pareja, pero ¿esto? Esto es otro nivel. Lo que se dice por ahí es que Alil le ha preparado una sorpresa espectacular. Algo que a Esla le ha tocado la fibra sensible literalmente. Y la cosa es que no es cualquier detallito, ¿eh? Estamos hablando de algo que demuestra que él se acuerda de cosas muy específicas de ella, de esas que solo alguien que la conoce de verdad podría saber. ¿Os acordáis de cuando se rumoreaba que estaban un poco distantes? Pues a lo mejor este era su plan para demostrarle a Esla que él sigue ahí, pendiente de ella. Para ser honestos, a mí me huele a que hay una razón de peso detrás de todo esto. No creo que sea solo una sorpresa de cumpleaños o un aniversario más. A ver, ¿que pueden ser esas cosas también? Claro que sí. Pero yo sospecho que va un poco más allá. Mucha gente dice que es porque Alil quiere reconquistarla, o que simplemente quiere demostrarle cuánto la quiere después de no sé qué lío que tuvieron. Pero yo me pregunto, ¿y si es algo que ella necesitaba oír, o ver, en este preciso momento? A lo mejor ella tenía dudas o necesitaba una señal fuerte y él, que la conoce como la palma de su mano, se la ha dado de la forma más inesperada. Pensemos un poco. Esla es una mujer fuerte e independiente y no es de las que se impresionan por cualquier cosa. Que se quede sin palabras significa que lo que hizo Alil fue realmente algo muy especial. No es solo un regalo caro, o una cena romántica. Tiene que ser algo que conecte con su historia, con sus sueños, o incluso con sus miedos. Quizás algo relacionado con su carrera, o con su familia. O a lo mejor es algo que ella le había dicho en confianza hace tiempo, y él se lo ha traído de vuelta. Eso sería un puntazo. Muchos dirán que esto es solo para las cámaras, para mantener la imagen de pareja perfecta. Y sí, de que haya un poquito de eso, no nos engañemos. El mundo del espectáculo funciona así. Pero yo creo que hay una autenticidad en este gesto que va más allá de lo superficial. Alil no es tonto, sabe que estas cosas se filtran y se comentan. Entonces, si decide hacer algo así, es porque realmente quiere que se sepa, y sobre todo, quiere que Esla lo sienta de verdad. Lo que yo creo que está pasando es que Alil se dio cuenta de que necesitaba remarcar su presencia en la vida de Esla de una manera muy tangible. Quizás sentía que la rutina los estaba separando un poco, o que las presiones externas estaban afectando su relación. Y en lugar de hablarlo de forma directa, que a veces es difícil, decidió hacerlo con una acción que hablara por sí sola. Y vaya si ha hablado, que ha dejado a Esla muda. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué habrá sido? ¿Un viaje sorpresa a un lugar que ella siempre soñó? ¿La aparición de alguien importante para ella? ¿O algo más íntimo y personal, que solo ellos dos entienden? La verdad es que solo podemos especular, pero lo que sí está claro es que este gesto de Alil va a dar mucho de qué hablar, y sobre todo, va a hacer que Esla se replantee muchas cosas. Pero lo que más me intriga a mí es la razón oculta. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo impulsó a hacer algo tan impactante justo en este momento? A lo mejor, como decía antes, Esla estaba pasando por un momento delicado y él quiso ser su roca, su salvavidas. O quizás él mismo se dio cuenta de que la relación necesitaba un reset, una inyección de energía y romanticismo. Y Alil, es un hombre de acción, decidió dársela de la forma más dramática posible. ¿Creéis que este gesto significa que están más unidos que nunca, o es una forma de tapar alguna grieta que no estamos viendo?